todos y todas los participantes de este curso sobre la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El día de hoy nos honra con su presencia el presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, el juez Luis Albino Reyes González, a quien por parte de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco y de su director, el maestro Carlos Eduardo Mollado Zapata, le agradecemos el apoyo en la difusión de los cursos que se han impartido a lo largo de este año por parte de la Escuela Judicial, donde hemos obtenido gran participación de las y los jueces del Poder Judicial Estatal, así como de los funcionarios a su cargo, logrando con ello capacitar y actualizar a las y los servidores públicos, no solo en el área metropolitana, sino en partidos y distritos judiciales que comprenden y abarcan toda nuestra entidad federativa. Muchas gracias por todo, señor juez. Al contrario, el agradecido soy yo, siempre a sus órdenes. Es un gusto. ¿Algún mensaje para todos los participantes de este curso? Sí, pues más que nada les quiero dar las buenas tardes a todas y a todos los asistentes que de manera virtual se encuentran presentes tomando este curso de actualización sobre la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, impartida por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. De manera muy breve, quiero manifestarles que me es muy grato saludarlos y a la vez felicitar a los organizadores de este importante curso de actualización, ya que con estos trabajos y esfuerzos de constante capacitación y divulgación jurídica es como se logra un mejor desempeño en la profesionalización del derecho. Por ello reconozco al constante esfuerzo y compromiso del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, doctor Daniel Espinosa Licón, ya que es notable su permanente esmero en que los servidores públicos dependientes del Poder Judicial constantemente nos estemos capacitando y actualizando para poder lograr dar un mejor servicio y atención a la sociedad con un trabajo de calidad y de calidez. Al maestro Carlos Mollado Zapata, a la maestra Janet Carrillo, a la maestra Cintia Ochoa Bernal, por su excelente organización, al ser los operadores de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que con ese compromiso denotan y hacen posible estas excelentes capacitaciones. En especial mi reconocimiento a los desarrolladores de este tema, el magistrado Antonio Fierros, y por supuesto a los excelentes ponentes, amigos míos, maestra Cielo Aguamarina Ledesma Verdín, jueza 14 familiar, y al maestro Héctor Manuel Núñez Alfaro, juez noveno civil de este primer partido judicial, quienes son unos verdaderos expertos, ya que, por ejemplo, Héctor es, aparte de ser juez noveno civil, también es juez de extinción de dominio, es amplio conocedor y capacitado en este importante tema. Por lo que solo me queda externarles a los asistentes y participantes mi saludo y felicitaciones, ya que con ello demuestran su compromiso en capacitarse y estar actualizados en el terreno del derecho, ya que el derecho es evolutivo y de constantes reformas a las que es indispensable estarnos acoplando, adaptando y sobre todo, como ya lo mencioné, estarnos actualizando. Este curso de actualización es demasiado completo con el tema tan importante que se ha desarrollado en estos días y que es tan actual como es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Como presidente de la Asociación de Jueces y Juezas del Estado de Jalisco, me es muy grato y honroso además de ser un gran compromiso participar y apoyar a mi amiga Cielo y a mi amigo Héctor en estas participaciones tan importantes y que de manera muy orgulloso quiero compartirles que los conocimientos que aportan son del más alto nivel jurídico. Y esta participación contribuye a dar un mejor servicio a la sociedad
que la sociedad sea la beneficiada con estos conocimientos que nos imparten y estas constantes capacitaciones, y que sea la sociedad la que a final de cuentas reciba un mejor servicio por parte de nosotros y del Poder Judicial. Amigas y amigos, es muy gratificante y satisfactorio poderlos saludar, felicitarlos, ya que el que no evoluciona, el que no se adapta, corre el riesgo de extinguirse, así como en la propia naturaleza acontece. Como siempre, me es muy grato externarles un saludo. Quedo siempre a sus órdenes y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, presidente. Pues muchas gracias por sus palabras y seguirnos apoyando en nuestras siguientes capacitaciones. Gracias por todo. Ahora sí, continuando con el tema, seguimos y cedo el uso de los micrófonos a la maestra Cielo Verdín y al maestro Héctor Núñez. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, compañero y amigo presidente, por sus palabras, y bueno, aquí esperemos que ampliar las dudas que se tengan, porque es un tema que nos lleva a generar más dudas cuando empezamos a platicar de él. A veces se generan más dudas, pero eso es lo que nos lleva a conocer más la materia. Entonces, pues gracias y estamos a las órdenes. Adelante, Cielo. Sí, gracias, Héctor, y gracias, Luis, por las palabras, y estamos para apoyarnos. Lo que podamos aportar es un gusto. Bien, entonces empezamos ya con el curso de hoy, platicando con mi compañero Héctor, y como habíamos quedado, el lunes tuvimos que dar un cierre de forma intempestiva, entonces quedaron dudas, ya nos hicieron favor de hacérnoslas llegar, entonces si no tienen inconveniente vamos a empezar con las preguntas que quedaron de la sesión de lunes para poder avanzar a las siguientes etapas. Creo que la primera pregunta es de Oscar Manuel. Le dice, Cielo, ¿usted cree que la corrupción filtrada al interior del Poder Judicial del Estado de Jalisco permite aplicar de forma eficaz y eficiente la Ley Nacional de Extinción de Dominio? ¿O será necesaria la intervención de la Federación? ¿O aún más allá, será necesaria alguna ponencia extranjera que tenga que intervenir con recursos humanos y materiales para el combate al crimen organizado, como ha sucedido en otros países como en Sudamérica o en Colombia? Bien, Oscar Manuel. Al compañero le informo que yo creo que la corrupción en donde quiera que se dé, en cualquier estado, en cualquier nivel, en cualquier poder de los tres, tiene que denunciarse. Si es que tienes conocimiento de algún hecho o un acto delictivo, tendría que procederse, y en donde se encuentre, procede extinción de dominio a cualquier nivel, federal, estatal o municipal, y en cualquier poder, ejecutivo, legislativo, judicial. Creo que la siguiente pregunta la tienes, Héctor, o te la... Sí. Dice maestro Héctor, ¿se puede decir que los jueces de lo civil y de extinción de dominio en el Estado de Jalisco están preparados lo suficientemente para aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Bueno, en primer lugar, creo que nos hemos preparado demasiado para poder estar hablando de este tema, y uno de los motivos por el cual estamos aquí precisamente son por las capacitaciones y los conocimientos que a través del tiempo hemos ido adquiriendo. Yo creo que a nivel nacional somos de los pocos estados que hemos crecido en extinción de dominio. El hecho está de que aquí en el estado de Jalisco ya tenemos alguna sentencia dictada en materia de extinción de dominio. Entonces, creo que la capacidad de los jueces no puede quedar en duda. Creo que hay mucha capacidad en la mayoría de mis compañeros, no me incluyo, pero creo que mis compañeros tienen demasiada capacidad para conocer de este tema. Y se ha ido trabajando con el Consejo, se ha ido trabajando con el presidente del tribunal en este tipo de capacitaciones y en este tipo de foros. Yo creo que no es una cuestión que nos rebase la materia. Yo creo que, por el contrario, hay gente muy capaz y hay gente muy preparada
para poder llevar a cabo este tipo de juicios. Y por eso se han hecho juzgados especializados en materia de extinción de dominio. Entonces, yo creo que la sociedad debe estar tranquila en cuanto a la capacidad de la gente para llevar a cabo estos procedimientos y tener éxito en estos juicios. Hay que aclarar un punto que es medular. Una cosa es lo que nosotros como jueces hacemos y la capacidad que tenemos nosotros como jueces, y otra cosa es los demás operadores jurídicos, como lo son los litigantes y como lo son el Ministerio Público o la Fiscalía. ¿Por qué? Porque a partir de una acción, pues el juez puede declarar procedente o no, pero tiene mucho que ver con los otros actores dentro de un juicio. Bien, otra pregunta de Sergio Arturo Ábrego. ¿Considera que es constitucional o convencional el hecho de disponer de los bienes incautados antes de sentencia firme con el objeto de mermar la capacidad económica de los cárteles o de la delincuencia organizada? Y si fuera absuelto, ¿cómo le resarcirán los derechos? Bien, Sergio Arturo, sí es constitucional, sí es convencional, está previsto. Como lo vimos en la misma clase del lunes, esta figura de extinción de dominio no era una ocurrencia, es un pacto, es una convención donde México se obligó a legislar en materia de incorporar figuras que peguen a la delincuencia organizada. El tema de disponer en forma anticipada de estos bienes no es un acto novedoso tampoco en esta figura, lo vemos también en materia mercantil o en materia civil atendiendo a las condiciones del bien. Y el tema de resarcimiento de daños sí está previsto en la norma. Si la acción no procede y entonces el bien ya fue vendido, la misma Ley Nacional de Extinción de Dominio te da el derecho a reclamar daños y perjuicios. Sí te precisa que es en otro juicio, no en este mismo, pero sí te da el derecho al reclamo de daños y perjuicios. David Tobar pregunta qué número de acción y constitucionalidad fue la que hablamos el lunes. Fue la 100 del 2019. Exacto. Humberto, creo que es un comentario, no es pregunta. Sergio Arturo Ábrego, entonces, ¿es imprescriptible una acción derivada de un acto ilícito, pero solo para beneficio del Estado? No quedamos que sí opera la prescripción, ¿verdad, Héctor? Así es. De acuerdo incluso a lo que determinó esta acción de inconstitucionalidad, se establece la prescriptibilidad de la acción de extinción de dominio. Así es, la ley sí señalaba esa parte, pero quedamos que por el fallo de la Corte queda inválido esa parte donde se dice que es imprescriptible. Otra pregunta es, ¿cuál es el criterio que utilizan los jueces de extinción para diferenciar el patrimonio lícito del patrimonio ilícito? Bueno, ahí nosotros como jueces no tenemos que diferenciar cuál es el patrimonio lícito o ilícito. La acción la presenta la Fiscalía respecto, o sea, quiero aclararles, y eso lo vamos a ver un poco más adelante en la cuestión del procedimiento, pero la Fiscalía debe de precisar sobre qué bienes va a promover la extinción de dominio y los motivos por los cuales cada bien debe de ser afectado por la extinción de dominio. Lo debe de establecer en la demanda. De nosotros no depende acreditar lo lícito o lo ilícito. Quien lo va a acreditar es la Fiscalía y las partes contendientes. Nosotros resolvemos al respecto de las pruebas aportadas y tendremos que hacer un juicio de valor de las pruebas y poder determinar la justicia a quien le corresponde, el derecho a quien le corresponde. César Gómez preguntó qué hay de los bienes inmuebles adquiridos por extranjeros delincuentes y con dinero extranjero de origen ilícito, aún en fideicomiso. Yo vivo en Puerto Vallarta y acá han sido detenidos muchos extranjeros, entre ellos el exdictador del Líbano. En ese supuesto, los bienes se extienden a favor del estado de origen del extranjero o del estado mexicano. Considero yo que es atendiendo a quien ejercita la acción, César Gómez. Entonces, si hay ilícitos, si es inmuebles que están en el estado de México, pero también aquí cometieron un delito o México sabe que es de procedencia
de dudosa procedencia puede, recordemos que inicia con un procedimiento penal, ese es el origen, entonces necesita existir una averiguación previa a una carpeta de investigación para que de ahí emane extinción de dominio, no es nada más una ocurrencia. Entonces, a partir de que hay un procedimiento de este extranjero, en contra de este extranjero, entonces nace la acción de extinción de dominio. Y igual, si él tuviera bienes en otro país, pero que el daño se cometió aquí o el ilícito ahí está aquí, y México ejerce la acción de extinción de dominio, México pide la colaboración al otro país para que entonces el producto de esos bienes se reintegre a México y se repare a la víctima que dejó aquí en este país. ¿Quieres abundar, Héctor? Ajá. Miren, hay un protocolo de cooperación internacional y de hecho la propia ley establece la cooperación internacional y establece los parámetros sobre los cuales se va a poder ejecutar la extinción de dominio, y cuando son partes, o sea, cuando varios estados o países pueden tener intereses en que se declare la extinción de dominio respecto de algunos bienes que estén en otro país o respecto de algunos bienes que se encuentren aquí en nuestro país, debe haber una cooperación internacional, y en función a esa cooperación internacional también puede haber beneficios tanto para el país que estaba llevando a cabo un juicio de extinción de dominio como para el país donde se adquirieron los bienes de extinción de dominio. Hay una cooperación internacional y hay un protocolo de actuación en esa cooperación internacional en materia de extinción de dominio, pero sí se puede llevar a cabo una acción de extinción de dominio en México respecto de bienes que se puedan encontrar en otros países. Hay que pedir la cooperación internacional para hacer investigaciones, para poder llevar a cabo la ejecución de la acción de extinción de dominio. O sea, hay cómo poder llevar a una ejecución con brazos largos de la justicia para que llegue a cualquier país. Ok, entonces, ¿qué otra pregunta? Alguien preguntaba si ya hay sentencias aquí de extinción de dominio, Héctor. Dice que si en Jalisco tenemos ya casos donde se aplique o haya aplicado la extinción de dominio. Sí. A ver. Hay casos donde se aplique, sí hay casos donde se aplique. ¿Por qué? Porque ya tenemos sentencias. En lo personal, yo ya dicté una sentencia de extinción de dominio en respecto de bienes que fueron materia de instrumentos de un secuestro. Hay casos donde se está aplicando, sí, porque hay varios juicios de extinción de dominio activos. Tenemos varios juzgados y en varios juzgados ya hay demandas de extinción de dominio. Obviamente, como les comento, todo esto tiene que ver también con el actuar de la fiscalía, no es una cuestión inherente nomás a nosotros. Si la fiscalía no presenta demandas de extinción de dominio, pues no va a haber extinción de dominio, pero tiene que ver mucho con el trabajo de las fiscalías. ¿Para qué? Para que pueda llegar a haber juicios de extinción de dominio. ¿Que se ha aplicado la ley? Sí, se ha aplicado la ley. ¿Que hay juicios con la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Sí, hay juicios con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, también con la Ley Estatal de Extinción de Dominio, que es anterior a la reforma. Entonces, sí tenemos en ambos casos tanto juicios orales como juicios tradicionales o con la Ley Estatal de Extinción de Dominio. Vamos con Miriam Estrada, que preguntó: ¿y qué pasa cuando aplica el Ministerio Público la extinción de dominio a un inmueble que esté dado en arrendamiento si no hay un proceso en donde el juez determine si es procedente o no? Bueno, creo que ¿qué pasa cuando aplica el MP la extinción de dominio? O sea, el Ministerio Público no la aplica, quien la determina es el juez. Entonces, el juez es el que dicta la sentencia determinando la procedencia o no de extinción de dominio. Si este bien está dado en arrendamiento, bueno, eso ya será materia de otra situación. Ahora, si desde el principio se promovieron medidas cautelares, en cuanto a la propiedad del inmueble es una cosa y la posesión sería otra. Entonces, habría que diferenciar ese punto, pero no lo hace el Ministerio Público de inicio. Él no llega y toma un inmueble y está dado en arrendamiento y desaloja. No es así. El Ministerio Público, recordemos que extinción de dominio busca apropiarse de los inmuebles. Entonces, la posesión quedaría en segundo término. No es que el Ministerio Público tome un inmueble dado en arrendamiento y desaloje. ¿Quieres abundar, Héctor, o paso a la siguiente pregunta? Nada más para abundar un poquito,
porque, y creo que es algo de lo que se va a platicar ahorita, de la actuación del Ministerio Público previo a el presentar una demanda de extinción de dominio. El Ministerio Público, previo a presentar una demanda, tiene que hacer una investigación, y esa investigación también tiene que ver con el llamar a quienes pueden estar afectados para que puedan justificar ante él cierta circunstancia como la buena fe, la licitud del bien. Entonces, quizás previo a que llegue a un juicio, la fiscalía puede determinar no poner en ejercicio la acción de extinción de dominio porque ante ellos se justificaron ciertos elementos. Y eso es parte de lo que vamos a hablar. Ya una vez que se presentó la demanda, entonces ahora sí le corresponde al juez poder determinar si es procedente la extinción de dominio de un bien dado en arrendamiento. Pues Natalia Mesa creo que hace luego un comentario de técnica legislativa. Y Martín Jaime Pérez pregunta, ¿se prevé entonces la venta anticipada de los bienes sujetos a extinción para garantizar a la sociedad o también a la persona sujeta en materia de la titularidad del derecho para reparar el daño? Se circunscribe a la necesidad de no menoscabar el derecho de extinguir por la autoridad solamente. A ver, la venta anticipada de bienes se da en ciertos supuestos que la misma norma prevé, cuando es muy costoso, cuando el mismo bien es necesario que se saque a la venta de forma anticipada, es decir, que sea consumible, como les decía, esa figura no es nueva. Lo vemos también en materia mercantil y en materia civil. Entonces, dada la naturaleza del bien asegurado, por sus condiciones y para que no se deprecie, es mejor sacarlo a la venta en forma anticipada. Ahora, ese dinero se pasa a una cuenta administradora. Entonces, como les decía hace rato, si la acción no procede, sí hay reparación del daño. Entonces, se tiene un precio por el cual salió la venta anticipada y ese precio sería el que podría ser reclamado más daños y perjuicios en caso de que no proceda la acción de extinción de dominio, pero es en juicio diverso. Creo que son todas, Héctor. Así es. Sí, Sí, creo que eran la mayor parte de las dudas que había. creo que ahorita ya están incorporando unas más, pero si nos dedicamos a contestar todas, chicos, creo que ya no vamos a poder avanzar. Entonces, para contestarlas de hoy, primero vamos a darle la exposición de lo que es el juicio de extinción de dominio y posteriormente leemos las preguntas. Josué, entonces, ¿nos apoyas con las diapositivas, por favor? Adelante. Bien. Gracias. Bueno, empezamos con la definición y creo que lo vimos el lunes. Ya no hay, esperemos no haya duda en lo que es extinciones de dominio, que es la pérdida de los derechos sobre un bien que se tenga sobre de un bien sin contraprestación ni compensación alguna para su titular o quien sustente o se jacte de ser o lo posea, ¿no? Eso es extinción de dominio. ¿En qué supuestos procede? Recordemos que la gama de delitos se ha ido incrementando desde la incorporación de la figura de extinción de dominio en el 2008, que eran pocos. Bueno, pues al día de hoy ya se incorporaron extorsión, corrupción, encubrimiento. Entonces, cuando procede es estar atentos a la normatividad. En este caso, y si recordamos lo que vimos el lunes, fue que la ley nacional en relación a ciertos delitos no hacía la equivalencia al Código Penal de cada uno de los estados. Es por eso que la Corte determinó que era inválido limitar la acción únicamente a la federación, sino que también los estados, en ciertos casos, cuando tengan la equivalencia del delito federal al delito estatal, también el Ministerio Público del Estado puede ejercer acción de extinción de dominio. Si es necesario recordarles algunos de los delitos, pero son básicamente secuestro, robo de vehículos, extorsión, delitos en materia de hidrocarburos, delitos cometidos por servidores públicos. Es una gama, todos los delitos de delincuencia organizada, y ahí se incluye trata de personas, terrorismo, son todos estos tipos que habíamos dicho penales que son de alto impacto, que la ley considera que están afectando en forma grave a la sociedad, que es un reto y una amenaza para el Estado. Esos son los casos en los que procede y se encuentran bienes vinculados al delito, entonces sobre de ellos es necesario gestar la acción. La siguiente, José, por favor. Josué.
Sí, ya cambió, ¿no? ¿Qué partes intervienen? Perdón, sí. ¿Quiénes son las partes? Bueno, como quedamos, esta acción es exclusiva del Ministerio Público. Únicamente el Ministerio Público puede ejercitar la acción. Entonces, trae una exclusividad la Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde se dice que es el Ministerio Público, pero no cualquier Ministerio Público, es un Ministerio Público de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio. Entonces, dentro de Fiscalía, tenemos que tener un área que ya le existe, que ya está habilitada, y ellos son los exclusivamente facultados para ejercer la acción. ¿Cómo es que se hace este mecanismo? Bueno, la misma ley establece que si otro ministerio público o alguien más tiene conocimiento de que hay bienes que son susceptibles de extinción de dominio, tiene que remitirle o darle aviso a esta unidad o agencia de ministerios públicos encargado de extinción de dominio para que entonces ellos se dediquen a recabar la información necesaria para prestar la acción. ¿Quién más es parte? Va a ser parte, bueno, se le llama parte demandada contra quien se dirige la acción, es decir, el que aparezca como titular. Recordemos que también esta acción busca localizar a los prestanombres y testaferros. Entonces, quien aparezca como titular del bien va a ser la parte demandada, y también tenemos a la parte afectada, que van a ser todos esos terceros que a lo mejor no de manera directa aparecen sus nombres, pero resulta que tienen un crédito, que tienen una garantía sobre el inmueble, que son copropietarios del inmueble, que pretendían manejar una sucesión respecto de ese bien. Todos ellos son parte afectada. Entonces, como le decía mi compañero Héctor, toda esta parte de derechos que deben de respetarse se les va a considerar parte afectada y pueden comparecer al juicio de extinción de dominio. También, perdón, para que no se me vaya, es parte la víctima o ofendido, pero en este caso se entiende que están representados por el Ministerio Público, que es el que está reclamando la monetización de esos bienes para la reparación del daño. Bien, en relación al ejercicio de la acción de extinción de dominio, bien, como les decía hace ratito, siempre tiene que iniciar con una averiguación previa, en el caso del sistema anterior, o una carpeta de investigación en el caso del nuevo sistema. Siempre van a empezar de ahí. Puede ser también en los temas de responsabilidades contra servidores públicos. Entonces, si de ahí se están emanando hechos delictivos de los que les enumeré hace un momento, de ahí se puede desprender la acción de extinción de dominio. Cuando hay bienes que son producto, y yo considero que también los que son utilizados para la comisión del delito, entonces serían estos dos supuestos, si fueron utilizados para la comisión del delito o si son producto de ese delito, sobre de ellos se va a ejecutar la acción. Los bienes que se ubican, ¿puede regresar tantito, por favor, Jonathan? Perdón, Josué. Los bienes se ubican en los puestos previos. Ok, aquí nada más quería hacer hincapié en un punto que alguna vez un abogado me hizo referencia sobre el que preveía el artículo 7, sobre la equivalencia, y según yo estuve checando, creo que la Corte sí invalidó esa parte de la equivalencia, donde decía que si no era posible localizar el bien ilícito, entonces se iba por el equivalente del bien lícito, que es la fracción cuarta, donde dice bienes de origen lícito, cuyo valor sea equivalente a de los bienes descritos en las fracciones anteriores, es decir, los ilícitos. Cuando no sea posible su localización, yo aquí tengo una anotación de invalidez por lo mismo, porque la Corte dice, bueno, si es un bien lícito, no puedes utilizar la equivalencia. Pero bueno, entonces, ¿sobre de qué bienes se va a ir? Son los que son producto o utilizados para la comisión de un delito. ¿Qué se necesita? Pues evidentemente, como les decía, insisto en que el tipo penal de los que les estuve mencionando se actualice, y a partir de ahí haya vínculos con algunos bienes, entonces procede la extinción. Y adelante, José. Esta es la gama de delitos que les comentaba, que cada año se va incrementando. Desde el 2008 al día de hoy, pues han incorporado nuevas figuras, pero como ustedes ven, hay una gama de delitos que son del fuero federal, otros que son del fuero común, y otros en los que hay coincidencia en ambos fueros, pero entonces será de quien primero ejerce la acción para que entonces se tenga ya como sujeto a extinción de dominio el inmueble. Por eso se prevén las medidas cautelares y actos provisionales, porque entonces, como les van a aplicar más adelante, incluso opera la acumulación en casos de que existan acciones de extinción de dominio, ¿no? Pero nada más en ese supuesto. Adelante.
bienes que sean sujetos de apropiación, como lo comentaba ayer magistrado presidente, nos decía que consideraba como bien, y le agradezco que fue tan preciso en darnos los conceptos básicos y los dogmas que considera de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y él refería sobre los bienes, lo que esté en el comercio, como lo define la ley, pero la observación, y que alguna vez me la hizo mi compañero Héctor, y me parece muy prudente su punto de vista cuando maneja el tema de los derechos ejidales, ¿no? Entonces, como si bien es cierto, estos bienes no pueden ser objeto de apropiación como tal, los derechos sobre las parcelas sí. Entonces, no nada más es estos bienes que están en el comercio, sino también se agregó ese punto de los derechos sobre las parcelas. Aparte de bienes inmuebles, perdón, de bienes tangibles o intangibles, estamos hablando de cuentas bancarias, de vehículos, de aeronaves, de navíos, todos los bienes que estén en el comercio. Adelante. Bien, aquí es donde empezamos la actividad. Una vez que el Ministerio Público del Área de Extinción de Dominio recibe el informe o recibe el dato, se le corre traslado de la situación, por ejemplo, en el caso de secuestro, ¿qué va a hacer él? Entonces, él recaba la información. Tenemos aquí un capítulo en la Ley Nacional de Extinción de Dominio donde le concede una gama de facultades y las describe con toda prontitud. Bien, a partir del artículo 240 y 241 en adelante, son alrededor de 15 fracciones en donde le está diciendo la propia ley nacional: tu Ministerio Público tienes que ejercer tus facultades y tus obligaciones, tienes que generar, recabar, analizar información fiscal, patrimonial, financiera, emitir lineamientos, jerarquizar niveles de rango, diseñar y establecer métodos y procedimientos de recolección, procesamiento, análisis y clasificación de la información fiscal, patrimonial y financiera. Entonces, a partir de aquí, y me parece que no son limitativas, el Ministerio Público empieza con la averiguación, como escuchamos y platicamos el propio lunes en relación a la transparencia de la información, ¿sí? Dijimos que al Ministerio Público de Extinción de Dominio no se le puede aplicar el tema de que hay secrecía bancaria, bursátil, tributaria, no. Para estos casos, él tiene que tener el acceso, obviamente, según lo dijo la Corte en esta acción de inconstitucionalidad, mediante control judicial. Entonces, a partir del control judicial se le autoriza a que él ingrese a la base de datos, a la información, cruce información en relación a cuánto ganas, cuántos bienes tienes, cuánto estás reportando al fisco, y a partir de ahí generar una cruce donde determine que hay bienes que pueden haber sido obtenidos en forma ilícita, o bien que fueron producto de un delito si es que se trata del inculpado, porque recordemos que ayer nos decía el presidente que estaba la figura del decomiso. Recordemos que esto es un accesorio o va junto con la pena, ¿no? Con la sentencia del procedimiento penal, a diferencia de extinción de dominio, que este es independiente de la responsabilidad del inculpado. Entonces, es ahí donde, si se trata del inculpado, pues puede proceder en materia penal, pero si es una tercera persona, entonces es en donde el agente del Ministerio Público empieza a cruzar información y encuentra si es un prestanombres y los bienes que fueron el producto de un secuestro o fue para adquirir otros bienes que se pusieron a nombre de un tercero, y entonces ese tercero si tiene ingresos o no tiene ingresos. Todos esos actos son los que va a realizar el Ministerio Público en esta parte, en donde él se da cuenta de que hay algunos bienes que son utilizados para delinquir o bien son producto de un delito. Las medidas cautelares son muy importantes, como le había comentado mi compañero, las puede pedir el Ministerio Público antes de ejercitar la acción. Entonces, si él necesita que el estado de cosas se mantenga como actualmente están, ¿qué va a hacer? Y ¿qué haría cualquiera de ustedes? Pedir un aseguramiento. Entonces, ¿qué necesita señalarle al juez al que le va a pedir la medida? Le va a decir, identifico precisamente el bien. ¿Qué necesita el juez? Dime sobre de qué bien quieres el aseguramiento. Precisa mi cuenta bancaria, precisa mi inmueble, si sabes el folio real, todos los ubicación, localización, todos los datos que permitan si es una aeronave, si es un navío, lo que pueda hacer que pueda determinar el juez precisamente sobre de qué bien va, porque acordémonos que es una acción patrimonial. Entonces, una vez que precises el objeto, el bien,
le dices los elementos que hasta ese momento tienes para determinar que son producto o utilizados para delinquir, y entonces, bajo el principio de la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, el juez puede conceder esta medida. Si el juez decide no conceder la medida, ¿qué hace el Ministerio Público que debería de hacer? Apelar. Hay un recurso de apelación para el caso de que el juez niegue la medida. ¿Qué pasa si el juez sí la concede? Bueno, pues una vez que se ejecute, se le va a notificar al ejecutado que tiene una medida cautelar su bien, para que entonces él se imponga de las actuaciones y pueda reclamar. ¿Qué puede hacer él? Puede apelar, pero su apelación, en este tipo de procedimientos tenemos apelaciones versátiles como las de mercantil. Su apelación es en el efecto evolutivo, es decir, no se va a suspender, van a continuar las actuaciones, pero puede apelar contra la concesión de la medida cautelar. No cabe contragarantía para levantar medidas cautelares en materia de extinción de dominio. Así lo prevé de manera tajante la ley nacional. Contra esta medida no procede garantía para que se levante, ¿no? O sea, hay una gama de supuestos por las que se puede levantar, pero no es el supuesto de la contragarantía. Adelante, Josué. Bueno, aquí ya estamos, vamos a llegar al punto donde el Ministerio Público reunió toda la información que necesita, ya le dieron informe del fisco, ya le dieron informes bancarios, ya tiene registro público de la propiedad, constancia de tus bienes, o registro público de comercio de las acciones que tienes en ciertas empresas, cuentas bancarias en el extranjero, ya tiene todos los elementos del Ministerio Público, y aparte tiene el hecho ilícito, es decir, tiene la averiguación previa o la carpeta de investigación, y tiene el lazo, el vínculo entre estos dos actos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a elaborar su demanda y va a comparecer contra el juzgado competente. ¿Qué es lo que tiene que llevar la demanda? Como toda demanda, pues tiene que precisar el nombre del Ministerio Público, su domicilio, sus pretensiones o prestaciones, que ejercita una acción de extinción de dominio, tiene que precisar qué bien o sobre qué bienes está pidiéndolas, tiene que darnos el nombre del titular o de las personas que él sabe en ese momento van a ser afectadas, como lo decía Héctor. Si en ese momento ya tiene el nombre del titular, si sabe que el bien está arrendado porque a lo mejor la investigación apareció, pues entonces a todas esas personas les va a llamar a juicio, nos va a dar el domicilio por donde podemos emplazarlo. Si no ha pedido medidas cautelares, porque la ley es muy espléndida en esa parte donde le dice el Ministerio Público, pídelas desde antes, pero bueno, si no lo ha hecho, en ese momento puede pedirlas o puede incluso reservárselas y pedirlas ya dentro de juicio, ¿no? Si en ese momento ya existen, puede hacerse una revisión y confirmarse o continuarse con las medidas. Ese sí es un elemento indispensable, que ofrezca las pruebas dentro del escrito inicial. A partir del escrito inicial tiene que acompañarnos todas las constancias que ya recabó, todas las constancias de la averiguación o de la carpeta de investigación, porque son elementos de prueba que se van a tomar en cuenta. Tiene que solicitar en forma expresa extinción de dominio. Y en el punto de copias para traslado, para mí es un punto importante y novedoso que puede hacerlo en forma electrónica, es decir, te llevo una USB en donde consta todo lo que estoy reclamando y es mi traslado. O bien, también otro punto novedoso en la ley nacional es que dice que por cada, atendiendo a la naturaleza de la acción y que vienen de una averiguación previa, por cada 500 hojas, y si hay una excedencia de 100, te dan un día más para contestar la demanda. O sea, aparte de la distancia, está la cantidad de información que hay que contestar. Entonces, si hay más de 500, por cada 100 más, te van a dar un día extra sin que esto pueda pasar de más de 20 días. El plazo para contestar una demanda de extinción de dominios, como lo señala la ley, es 15 días hábiles. 15 días. El máximo que te pueden otorgar son 20 días hábiles. ¿Sí? Adelante. Bien, eso ya lo vimos, que es lo que hace el Ministerio Público una vez que tiene constancias, prepara su demanda. Bueno, aquí la figura, la Ley Nacional de Extinción de Dominio anterior manejaba un margen, o sea, le daban al Ministerio Público 30 días siguientes a que tenía todos los elementos. Era como, ya, hazlo, preséntalo. Le daba un plazo de 30 días. Aquí lo eliminamos en esta diapositiva porque esta nueva ley no prevé un plazo en específico, pero sí le dice, Ministerio Público, tus medidas son por 4 meses y si necesitas más te podemos dar otro plazo, se pueden prorrogar por la mitad del plazo anterior, es decir, diríamos que son 6 meses.
A partir de que él inicia una averiguación, solicita una medida cautelar, tiene 6 meses para ejercitar la acción. Si no lo haces dentro de esos 6 meses, ahí sí el ejecutado o el titular del bien puede reclamarle al juez y decirle, oye, ya pasaron 6 meses, no he sido llamado a juicio o no he presentado demanda, y entonces sí podría el juez analizar el tema de extinción de dominio, ¿no? De levantar la medida. Perdón, me distraen algunas preguntas que están mandando ahorita, pero me voy a enfocar en terminar la proyección y luego tenemos las preguntas. A la siguiente, Josué. Ah, bien, aquí ya nos preguntaban si operaba la prescripción en desistimiento. Entonces, como lo vimos, el proyecto inicial, o como ustedes van a encontrar la ley en internet o en las librerías, su ley va a decir que esta acción es imprescriptible, pero recordemos que aunque no está en engrose todavía la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 100/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya tenemos constancia de que la Corte se pronunció en el sentido de que es inválido este apartado, no puede haber una acción imprescriptible porque es contraria a la seguridad jurídica del Estado mexicano. Entonces, es de 20 años a partir de que el bien fue destinado a hechos ilícitos. Se preveían esos dos supuestos, nada, decía, bueno, es prescriptible, dice, o 20 años a partir del que el bien fue destinado, entonces se queda el plazo de 20 años. Y también opera el desistimiento, esto únicamente lo puede hacer el Ministerio Público del área de extinción de dominio con la autorización del superior o quien le delegue las funciones. Ellos son los únicos que pueden determinar un desistimiento de la acción. Adelante. Va, ya estamos entonces en que el Ministerio Público tuvo toda su investigación, nos aportó las constancias, ofreció pruebas, me pidió medidas cautelares, pidió las medidas provisionales, perdón, se me pasó a decirles, es por ejemplo escribir la demanda. Entonces, si él viene y dice, ¿sabes qué? Pues aparte de mi aseguramiento, quiero inscribir la demanda sobre el inmueble o sobre las acciones en la empresa, se analiza la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, igual se le concede la medida provisional, y entonces todo eso puede venir en el auto admisorio. Sin embargo, también si el juez determina que la demanda es oscura, irregular, le hace falta algo, se le concede, como a cualquier otro procedimiento civil, 3 días hábiles para, aquí entonces, para corregir. Si se me pasó el tema de qué norma es aplicable. Entonces, el Ministerio Público, cuando está preparando toda su demanda, está utilizando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es su legislación aplicable en esta parte en donde todavía no judicializa, ¿sí? Únicamente el tema de medidas cautelares se somete a la ley nacional y es cuando acude con un juez civil a pedirle la autorización judicial o que le conceda la medida. En esa parte sí se somete, pero en lo relativo a la preparación de la acción, según el artículo 4 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es el Código Nacional de Procedimientos Penales. A partir de que inicias la acción de extinción de dominio, aplicas esta ley también, pero en lo no previsto, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en caso de ausencia o no esté previsto, entonces ya la legislación del Estado, pero por principio es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Creo que tenemos otra legislación aparte de, ya en relación a los bienes. Dice la propia ley nacional que en relación a los bienes aplica el código aplicable a la ubicación. Entonces aquí sí, por ejemplo, si son bienes en Guerrero, pues van a ser la legislación del Código Civil de Guerrero. Si son de Jalisco, es de nosotros. Si fuera una acción federal que aplica el Código Civil Federal. Entonces en relación a los bienes es el de la ubicación. Bien, entonces el juez ya recibió la demanda, él tiene un plazo de, me parece, 3 días para pronunciarse sobre la admisión, prevención o desechamiento. Les comentaba, si el juez decide no admitir la demanda de extinción de dominio, que puede hacer el Ministerio Público, apelar. Recordemos, y les digo, hay apelación preventiva en ambos efectos y en efecto devolutivo. En este caso sería en ambos efectos, porque no le admitieron la demanda. Adelante. Bueno, ya vimos las medidas cautelares y qué pasa con el emplazamiento. Entonces resulta que la acción de extinción de dominio sí se admitió, ¿verdad? Resulta que es un bien inmueble que fue utilizado para el secuestro, pero se desconoce el dueño o es incierto, no sabemos la ubicación,
El Ministerio Público, como cualquier demanda del orden del procedimiento civil, tiene que proporcionar el domicilio donde está o donde sabe que podemos localizar al demandado, o si éste está recluido si se trata del inculpado. Entonces ya el juez ordenará que se lleve a cabo el emplazamiento para que éste venga en 15 días a presentar la demanda. Me preguntaban si es demanda. Estamos hablando de demanda porque es demanda de extinción de dominio. Cuando hablamos de denuncia es de la cual emana el hecho ilícito, la conducta delictiva. Entonces, ya que tenemos el domicilio y la ubicación del demandado, procedemos a ordenar su emplazamiento para que en 15 días venga a defenderse. También ordenamos en ese auto admisorio la publicación de un edicto por 3 días seguidos. Ese edicto va a ser, en el caso de Jalisco, me estoy refiriendo al periódico oficial del Estado de Jalisco. Ese edicto tiene que precisar sobre de qué bienes se está ejercitando la acción, si se tiene el nombre o algunos datos que identifiquen al titular y en relación a la ubicación, localización o datos de identidad del inmueble, para que cualquier persona que se considere afectada por ese edicto se le va a tener por emplazada. Eso es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de este tema, quienes vienen con las dudas son, pues es que yo lo había embargado o yo tenía un derecho sobre ese bien, o como decían, estaba rentado, o yo me quedé a punto de escribir un gravamen hipotecario, una cédula, o sea, todos esos datos que a lo mejor el Ministerio Público no puede precisar, porque a lo mejor, recordemos como nos comentaba ayer el magistrado Daniel Espinosa, tenemos que actuar de buena fe, ser diligentes y prudentes. Entonces, si ustedes no escribieron su gravamen, si ustedes no le dieron publicidad a los actos, obviamente que el Ministerio Público no va a saber de la existencia de esos gravámenes, de esos derechos de terceros que tiene que respetar. Él no los conoce porque nosotros no fuimos prudentes y diligentes en inscribirlos, en darle publicidad a nuestros actos. Entonces, a esas personas o parte afectada se le tiene por emplazada por el edicto. Son 3 edictos. A partir del último edicto, se les concede 30 días hábiles para contestar la demanda. Los edictos no tienen costo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el obligado a generar este trámite, vamos a decirlo, pero la propia ley nacional dice que no deben de generar ningún pago, ningún costo, porque el actor es el Ministerio Público, digamos el Estado, ¿no? Es el propio Estado, entonces no se estaría cobrando el mismo. Adelante. Bien, aquí ya vimos el tema de las medidas cautelares, ¿no? ¿Por qué y cuándo lo hace el Ministerio Público? Puede ser dentro de juicio. Si lo hace dentro de juicio ya es un incidente en el que tiene que correr traslado a la parte afectada y a la parte demandada. Queremos que parte demandada va a ser el titular, parte afectada va a ser cualquier tercero que diga que tenga derecho sobre el bien. Entonces, les correría traslado y después de la tramitación del incidente, el juez resuelve si concede o no la medida. Diferente cuando la solicita previo a la presentación de la demanda y no se corre traslado, nada más el juez hace el análisis de si están dados los elementos, que es bien identificado el objeto, el inmueble o mueble, lo que sea, pero que tenga los datos precisos del juez, que tenga por lo menos los indicios del hecho ilícito con el cual se le está relacionando, un peligro en la demora, y entonces el juez determina si procede o no a conceder la medida cautelar, buscando que no existe el menoscabo, el extravío o la destrucción, es para mantener la situación de hecho existente, ¿no? Adelante, Josué. En eso consisten las medidas cautelares. Es que debemos de atender a la naturaleza del bien. Si, por ejemplo, son bienes fungibles, si son bienes muebles, si son inmuebles, si son tangibles, si se pueden trasladar, entonces, atendiendo a la naturaleza del bien, es el alcance que el juez le va a dar a la medida cautelar que le puede llegar a conceder al Ministerio Público. Recordemos que se puede conceder o se puede negar, y el Ministerio Público, en este plano de igualdad que tenemos, tiene medios de defensa para acudir con los magistrados y reclamar en caso de que les sea negada. Adelante. Ya dijimos cómo se hacía el emplazamiento. El emplazamiento, atendiendo que estamos hablando de un procedimiento civil, si bien es cierto, la propia ley, el artículo 4, nos habla del Código Federal de Procedimientos Civiles, es muy similar, te habla que lo hace en forma personal, se tiene que identificar, tiene que entregársele las copias, ya les dije, en forma física o en forma electrónica, tiene que dejársele un instructivo donde se detalle en forma pormenorizada la situación de la acción de extinción de dominio, el juez que está conociendo, el número de expediente, el plazo para contestar.
Aquí lo que me parece interesante es qué pasa si no quiero recibir o si te dejo un citatorio y no te encuentro al día siguiente. Bueno, pues entonces la ley te dice, ah, bien, entonces no quieres recibir extinción de dominio. Entonces el actuario o quien esté ejecutando la diligencia asienta que no se le esperó dentro de las 6 o 72 horas que él dispuso para que se le esperara, no se acató el citatorio, entonces lo que va a hacer esta persona que esté ejecutando el emplazamiento es tenerlo por emplazado a través de fijar las copias o la constancia en el tablero de publicaciones del juzgado. Es como tipo materia federal o juicio de amparo, entonces si no atiendes, entonces el emplazamiento se va a hacer fijando las constancias en el tablero de notificaciones del juzgado. Y quedamos que por las personas inciertas, bueno, es muy importante checar entonces las publicaciones del Diario Oficial del Estado de Jalisco, porque a partir de la tercera publicación del edicto comienzan a correr los 30 días para que cualquier persona que no haya hecho público su gravamen o su derecho que dice tener sobre ese bien, a partir de ahí le corren los 30 días hábiles para que comparezca al juicio de extinción de dominio a reclamar lo que le corresponde. Adelante. Bien, aquí ya vimos el plazo para comparecer a juicio. Si es que tú no tienes publicitado, no aparece tu nombre en la demanda de extinción de dominio. Aquí tenemos el caso de que si no contesta, ¿qué va a pasar? Pues como cualquier procedimiento civil, se te va a declarar la rebeldía y entonces esa rebeldía implica tener por presuntamente confeso de los hechos que se establecen, ¿no? Si sí comparece, aquí decía 10, les pido una disculpa, es el formato que teníamos de las leyes anteriores porque está muy novedoso todo esto de cambian unos plazos y otros, pero si comparece dentro de los 15 días, bueno, pues tiene que oponer excepciones, nombrar autorizados, ofrecer pruebas y a partir de ahí ya van a iniciar las etapas de fijar una fecha para una audiencia inicial en donde se van a analizar las pruebas. Adelante, Josué. Creo que aquí ya puedes apoyarme, Héctor, en esa parte. A ver, dentro de la contestación de la demanda, a ver, hablamos de un juicio civil. No hay, en realidad aquí tenemos que identificar algunas circunstancias. Es un juicio de naturaleza civil. ¿Por qué? Porque hablamos de extinción de dominio, de la pérdida de la propiedad. Entonces, si hablamos de un juicio de naturaleza civil, más o menos va a regir lo que es procesalmente hablando la cuestión civil. Tiene características especiales. Ejemplo, en Colombia es un juicio de extinción de dominio y creo que así debería ser aquí. Pero bueno, cuando vamos a contestar una demanda es exactamente igual que en materia civil. Vamos a oponer las excepciones y defensas que nosotros creemos necesarios para proteger y defender a nuestros clientes. Entonces, contestamos la demanda, oponemos excepciones y defensas, ofrecemos las pruebas que se tengan que ofrecer y el domicilio para recibir notificaciones. Son los puntos necesarios para los efectos de poder tener éxito al momento de defender a una persona en la cuestión de extinción de dominio. ¿Qué tipo de excepciones y defensas se pueden establecer? Bueno, la ley contempla excepciones dilatorias, excepciones perentorias, como todo. ¿Qué excepciones puede haber? Una incompetencia, se puede plantear una incompetencia, se puede plantear una litispendencia, se puede plantear una conexidad. O sea, es un juicio que tiene que ver con la cuestión como si fuera un juicio civil. Es un juicio de extinción de dominio, pero es prácticamente un juicio civil. Entonces, en ese punto, pues lo vamos a hacer más o menos siguiendo los mismos lineamientos que nos habla el procedimiento civil. Obviamente, aquí hablamos de una cuestión particular porque la extinción de dominio ya tiene que ver con la oralidad.
es un juicio de naturaleza oral. Tiene los principios de la oralidad. Entonces, pues sí vamos a hacer una contestación por escrito, pero ya la cuestión procesal va a tener que llevar ciertos principios y todos van muy ligados a los principios de la oralidad y eso es lo que nos va a llevar a cabo para poder llegar a una sentencia. No sé si vas a continuar tú, Cielo. No sé qué más te falte. A ver, ¿me puedes decir qué otra diapositiva viene, Josué, para ver si todavía es del... No, ya es tu parte, Héctor. Ok, las audiencias. ok, perfecto. Bueno. No sé si quieras quitar la diapositiva, Josué, por favor. En lo concerniente a ya lo que es la etapa del procedimiento de este tipo de juicios, tenemos que ver que se trata de un juicio oral. Y esto es más o menos cómo lo vamos a identificar y les voy a poner en contexto 4 grandes etapas de este procedimiento. ¿Cuáles son las 4 grandes etapas de este procedimiento? La demanda y su contestación, la audiencia inicial, la audiencia principal y la sentencia. Esta sentencia, obviamente, va a ser una sentencia de un procedimiento oral. Va a ser una lectura de una sentencia oral. Entonces, en la audiencia inicial, ¿qué vamos a hacer? En la audiencia inicial vamos a tener una depuración procesal. Josué, no sé si me puedes hacer favor de quitar las diapositivas. Ok. En la audiencia inicial, ¿qué vamos a hacer? En la audiencia inicial vamos a hacer una depuración procesal. Vamos a hacer una fijación de la litis. Vamos a tomar acuerdos probatorios. Vamos a determinar la admisión o no de pruebas y mandarlas preparar. Vamos a revisar en esa audiencia inicial las medidas cautelares que se pudieron haber ordenado o las medidas cautelares que la Fiscalía pudo haber tomado. Y vamos a señalar en esa audiencia inicial el día y la hora de la audiencia principal. Vamos a darle pauta aquí en la cuestión de la audiencia inicial. ¿Cuál es una de las funciones que va a llevar a cabo el juez? El juez tiene que dar cuenta y resolver de todas las excepciones dilatorias que se hubieran establecido. ¿Como cuáles? Pues la incompetencia, la conexidad, la litispendencia. Aquí el juez tiene que resolver esas excepciones y vamos a buscar cómo ir depurando ese procedimiento para que no lleve violaciones procesales y poder llegar a dictar una sentencia al final del día que pueda ser absolutoria o condenatoria. Tenemos que revisar la personalidad de las partes. Esa es la depuración procesal y eso se va a llevar a cabo en la audiencia inicial. Dentro de esta audiencia inicial yo lo he puesto como si fueran algunos pasos, 6 pasos prácticamente. Eso es por una cuestión de metodología personal y más o menos es en la manera en la que podemos ir haciendo un diagrama para poder llegar a comprender un poquito mejor este tipo de procedimiento. Entonces, la depuración procesal pues lo tiene que ver, como se los decía, con la cuestión de resolver las excepciones dilatorias y revisar las cuestiones de personalidad. Ahora bien, ya que pasamos ese punto, vamos a fijar la litis. ¿Cuál es esa situación? Pues la litis la vamos a fijar precisando cuáles son las pretensiones que busca la Fiscalía y
¿cuáles son las excepciones perentorias que están oponiendo las partes al momento de contestar la demanda? En función a eso que ya está debidamente establecido y precisado, tanto pretensiones como excepciones, vamos a pasar a establecer cuáles son los hechos controvertidos y los puntos de derecho. Un hecho controvertido es que yo soy de buena fe y el fiscal dice que yo no soy de buena fe. Bueno, entonces ahí hay un punto controvertido. Ambos están de acuerdo en que se trata de un hecho en los que coinciden sus versiones. Entonces ya está establecido que no hay una controversia en ese punto y lo damos por cierto. Entonces, el juez tiene que ir fijando esos puntos que son controvertidos y en cuáles no hay controversia, en cuáles hay una aceptación de ambas partes. Entonces, una vez ya fijada la litis, pasaríamos al tercer punto de esta audiencia inicial. Ver la cuestión de las pruebas que son ofertadas dentro de este procedimiento. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Qué pruebas son las que son factibles de desahogar? ¿Cuáles no? ¿Qué tipo de pruebas son las que son necesarias? ¿Cuáles no nos van a llevar más que a un tiempo para desahogarles? Entonces, vamos a ver si puede haber algún punto de acuerdo probatorio. Entonces, estos acuerdos probatorios, para poner un ejemplo, a lo mejor la fiscalía está ofreciendo una prueba documental y una prueba pericial para identificar el bien del que se trata la extinción de dominio y pues darle con la prueba pericial determinar que se trata del mismo bien que establece la escritura. Y la parte demandada reconoce la existencia de esa escritura y reconoce la existencia de ese bien. ¿Habría necesidad de desahogar esa prueba pericial? Ok, las partes están de acuerdo, hay un acuerdo probatorio en no desahogar esa prueba pericial. ¿Por qué? Porque ya hay un acuerdo probatorio donde se está reconociendo que efectivamente el inmueble del que se trata la escritura es el mismo del que se está tratando la acción de extinción de dominio. Entonces ahí ya hay un acuerdo probatorio. Ya no tendríamos que entrar a desahogar una prueba pericial para ese fin. Entonces, sí podemos tomar esos acuerdos probatorios. En segundo punto, podemos a lo mejor, ya pasando esos acuerdos probatorios, el juez tendría que pronunciarse al respecto de las pruebas ofertadas por la Fiscalía, por el Ministerio Público, y luego se pronunciaría al respecto de las pruebas ofertadas por los demandados. Aquí, en este punto, es importante hacerles un paréntesis. Se pueden objetar las pruebas que se están ofreciendo tanto por las partes como por la Fiscalía. Y el juez puede determinar cuáles son las pruebas conducentes y cuáles son pruebas inconducentes para acreditar tal o cual hecho, y en función a ello puede determinar y pronunciarse sobre su admisión o denegar la prueba. Entonces, una vez que ya el juez entró a esas objeciones y pudo determinar cuáles son las pruebas conducentes, cuáles son los acuerdos probatorios y qué pruebas son las que se tienen que preparar para el desahogo, tiene que dictar las medidas necesarias para llevar esa integración de las pruebas y que queden debidamente integradas para cuando se señale la fecha para la audiencia principal. Entonces, una vez que ya se establecieron las medidas necesarias, el juez tiene que ordenar que la preparación a cargo de cada uno de los oferentes de esas pruebas para dar paso a
su integración debida. Entonces, después de este punto que ya pasamos, la cuestión de las pruebas, cuáles se admitieron, cuáles no se admitieron, cuáles se ordenaron, ya se ordenó su preparación, qué medidas se ocupaban para preparar esas pruebas y a cargo de quién está cada prueba, tendríamos que ir al siguiente punto de esta audiencia inicial, que también es muy importante. ¿Cuál es la importancia de esta audiencia inicial? En este punto es bien importante establecer y revisar las cuestiones de las medidas cautelares, porque acuérdense que la Fiscalía podía determinar qué medidas cautelares podía llevar a cabo, o bien si se pidió alguna medida cautelar al inicio de la demanda y que se hubiera ordenado por el juez, puede ordenarse o revisarse en esta etapa procesal. Aquí en esta audiencia se lleva a cabo la revisión de esas medidas cautelares. Entonces, se pronunciará el juez al respecto de las medidas cautelares otorgadas y podrá determinar y precisar qué medidas cautelares pueden seguir vigentes, aclarar las medidas cautelares, así como poder determinar qué otro tipo de medidas poder llevar a cabo, ¿sí? Aquí se puede escuchar a los demandados y se les da el uso de la voz para que puedan establecer y pedir a lo mejor el levantamiento de alguna medida cautelar. Se le tiene que dar el uso de la voz para que puedan desarrollar un punto en el cual el juez pueda basar y determinar si es procedente levantar una medida cautelar o continuar con ella. Entonces, si el juez encuentra fundada esa petición, podrá levantar una medida cautelar o reducirla o a lo mejor modificarla. Hasta aquí tendríamos que ver ese tipo de medidas cautelares. Ahora sí, ya pasamos esas medidas cautelares. ¿Cuál es el siguiente punto? Una vez que ya se llevó a cabo esta revisión de las medidas cautelares, el juez va a señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de juicio, que no va a pasar o no tendría que pasar de los siguientes 15 días. Entonces el juez, a partir de aquí, va a señalar una fecha para el desahogo de la audiencia de juicio o de la audiencia principal. Eso es la parte fundamental de esta audiencia inicial. Yo en lo personal, sí quiero decirles, yo creo que hay puntos esenciales que debemos de tomar en cuenta en el momento del desahogo de esta audiencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no vigilamos su debido desahogo, podemos ir aceptando y perdiendo derechos, que a lo mejor en el punto posterior no vamos a poder corregir. Ok, ¿cómo qué puntos pudieran ser? A ver, pero esto ya tiene que ver más bien con una estrategia jurídica, con una estrategia judicial para los efectos de poder llevar a cabo y puntualizar estas audiencias. Pero esto es una mera opinión. Esto no tiene ya una cuestión de que ver con el desahogo de la audiencia. Esto es una mera situación que pudiera ser importante que lo podamos analizar. ¿Por qué? Porque en una parte fundamental aquí tendríamos que vigilar la correcta fijación de la litis, como parte que no se me vaya a limitar un derecho a la fiscalía, que a lo mejor la petición que está haciendo al respecto de la extinción de bienes, de dominio de ciertos bienes,
pues a lo mejor se excluyó una casa. Está haciendo la fiscalía la extinción de dominio de 5 casas y a la hora que se fija la litis, solamente se fija la litis sobre 3 bienes. Entonces, al momento posterior, ya no lo vamos a poder integrar. ¿Por qué? Porque ya está fijada la litis y ya se cerró esa litis y hay una preclusión de un derecho. Entonces, posteriormente ya no lo vamos a poder integrar. Ese es un punto fundamental. Y como en este tipo de juicios, les comento, pues a lo mejor si decimos, pues es que es una casa que se prestó o que se dio en comodato o que se dio en arrendamiento y se utilizó para el secuestro o se utilizó para meter vehículos robados. Bueno, pues a lo mejor si es una sola casa, a lo mejor no hay tanto problema, pero en este tipo de juicios puede haber hay juicios donde puede haber infinidad de bienes, puede haber cuentas, puede haber bienes muebles, puede haber bienes inmuebles, o sea, en este tipo de juicios puede haber empresas, o sea, podrá haber muchos bienes y si no se está con la debida diligencia, a lo mejor podemos caer en una circunstancia donde se excluya algunos bienes o donde se incluyan otros que a lo mejor no son materia de este procedimiento. Entonces, por eso yo se los digo, esto es una mera estrategia, no es una cuestión que nos lo diga la ley, eso ya depende de las partes. Yo les hago este comentario porque sí es importante que se vaya entendiendo de qué se trata y cómo ir buscando la operatividad dentro de este tipo de juicios. Entonces, en otro punto de estas estrategias que yo les digo, que también a lo mejor la ley no es muy clara, este tipo de estrategias que yo les comento, sí permite el ofrecimiento de pruebas para justificar objeciones, que a lo mejor la ley no es muy clara. Sí, el artículo 126 nos habla un poquito, pero no es tan claro y sí se pueden ofrecer pruebas para justificar las objeciones. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo esos tipos de cosas que nos van a dar una pauta para poder tener una buena defensa o una buena argumentación en el momento de presentar una demanda o una contestación de demanda y al momento de comparecer a una audiencia principal. Entonces, como operadores del derecho aquí nosotros, a lo mejor en la audiencia principal nosotros como jueces tenemos que identificar plenamente a las personas que están compareciendo y que son citadas en el juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor no las tenemos debidamente identificadas y eso al momento de llevar a cabo el desahogo de la audiencia principal nos puede brincar un poquito, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en este tipo de audiencias? Una vez que ya tenemos nosotros integrada la audiencia principal, bueno, ya vamos a pasar a la cuestión de la audiencia principal, entonces ya individualizamos a cada una de las partes, ya sabemos quiénes son las partes, ya los identificamos, vamos a darle el uso de la voz a las partes para que hagan sus argumentaciones. Vamos a darle un tiempo a cada parte para que argumenten su caso. Ya sabemos que tenemos una demanda, ya sabemos que tenemos unas excepciones, pero tenemos que darle el uso de la voz a las partes para que puedan manifestarse y argumentar su caso. Entonces, aquí sí es conveniente a lo mejor que
seamos muy precisos en lo que vamos a decir y en lo que vamos a hacer, porque muchas veces en la argumentación perdemos mil tiempos y decimos tantas cosas que terminamos por no decir nada. Entonces, tenemos que ser muy precisos qué es lo que busca la Fiscalía, qué bienes son los que se pretenden extinguir y los motivos por los que se pretenden extinguir esos bienes. En el momento de establecer el uso de la voz a los demandados y que se va a hacer valer las excepciones, qué es lo que se tiene que decir y qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente, establecer que estos bienes no son materia de extinción de dominio, la razón por qué no pueden ser extinguidos, por qué no se puede extinguir el dominio y cada uno de los elementos que a lo mejor estamos aportando como pruebas para efecto de defender esa extinción de dominio. Entonces, una vez que se dio ese uso de la voz para que se hagan esas argumentaciones, vamos a pasar a la segunda parte. Bueno, a la tercera parte, que es el desahogo de las pruebas. Vamos a iniciar en esta audiencia, y les hablo, son audiencias orales, vamos a iniciar con el desahogo de las pruebas. ¿Quién va a iniciar con el desahogo de las pruebas? Primero tendríamos que iniciar con el desahogo de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía o que es la parte actora. Y después vamos a desahogar las pruebas de las demás partes. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que se ofrecieron? ¿Cuáles son las pruebas que se admitieron? ¿Cuáles son las pruebas donde hubo una coincidencia, que hubo un acuerdo probatorio? Y en función a eso podemos determinar, bueno, pues en el acuerdo probatorio X se estableció estas pruebas, tal, y se quedó en esto. Quedan pendientes el desahogo de las pruebas tales y empezar con cada una de ellas. Ya que tuvimos ese punto y que llegamos a desahogar las pruebas, no me voy a meter ni me voy a detener en la cuestión de cada una de las pruebas en específico. ¿Por qué? Porque pues aquí nos comería mucho el tiempo. Las partes, ya que son desahogadas las pruebas, las partes van a poder argumentar sus alegatos. Obviamente vamos a iniciar precisamente ¿con quién? Con la Fiscalía o con el Ministerio Público. Hablo de Fiscalía y Ministerio Público, ¿por qué? Porque hablamos de una ley nacional y aquí tenemos Fiscalía, pero hay en algunos estados donde todavía hay ministerios públicos. Entonces, hablamos de Fiscalía y hablamos de ministerios públicos. Entonces, vamos a iniciar con la formulación de los alegatos. Igual, yo creo que tenemos que ser precisos con lo que vamos a alegar, que sí tiene aquí un impacto en el juez. No es como los alegatos en materia civil, porque luego en materia civil hacemos los alegatos y decimos pues, todo lo que me favorezca y replico todo lo que se desahogó en el juicio. Aquí estamos ante la presencia del juez y sí es importante que podamos ir puntualizando con precisión. Con esta prueba se probó esto, este hecho, con esta prueba se probó este hecho y con esto se justifica la extinción de dominio de estos bienes, O sea, ser precisos. Si bien hablamos de una audiencia oral, de un juicio oral, no quiere decir que no podamos traer algún tipo de anotaciones y que podamos llevar un orden en lo que estamos desahogando. Entonces, si no llevamos ese orden, nos podemos perder en el momento en que estamos desahogando las pruebas, en que estamos argumentando nuestros alegatos, perdón. Entonces,
cuando se está llevando a cabo esos alegatos, sí podemos ir siendo precisos. ¿Para qué? Para que el juez pueda determinar o poder influir en la decisión del juez y decir, mira, precisamente con esta prueba justifico este hecho, con esta prueba te puedo justificar este otro hecho. Estas pruebas en conjunto podemos concatenarlas para justificar este otro hecho. Y de aquí podemos determinar la participación, el conocimiento, la falta de diligencia, la mala fe de la parte demandada. Ok, en función a todo ese arsenal de pruebas que tenemos, podemos llegar a ese punto. La parte demandada después del Ministerio Público, de la fiscal o del fiscal, ¿qué es lo que va a hacer? De la misma forma tendrá su derecho para alegar y de igual manera con los alegatos puede decirle, pues mira, se desvirtuó la prueba de la fiscalía con esto, se desvirtuó esto, te justifiqué con esta prueba la buena fe, te justifiqué la falta de conocimiento de esto. Y esos alegatos, obviamente el juez, al estar presente y escuchando a las partes, va a poder ir tomando conciencia de qué fue lo que se desahogó, hacia dónde lo llevan las pruebas y, sobre todo, los puntos controvertidos en la línea. Una vez establecidos los alegatos, ¿qué es lo que va a pasar? El juez va a declarar cerrada la audiencia principal y puede dictar la sentencia en ese mismo momento. O en ese momento señala día y hora para que las partes puedan escuchar la sentencia dentro de los 8 días siguientes a la audiencia principal. Entonces, sí es importante, como les digo, yo hago un pequeño paréntesis, un pequeño diagrama de las estrategias, y se lo digo, yo lo hago en lo personal. ¿Por qué? Porque creo que son puntos que me van llevando de la mano para poder ir desahogando una audiencia de esta naturaleza. Es punto importante la destreza que se tiene para convencer al juez de la postura que estamos diciendo. Yo se los digo, mientras más sencillo y preciso lo hagamos, es mejor. ¿Por qué? Porque si tenemos una teoría del caso muy precisa, va a ser más fácil que nos la compren. Porque podemos decir 1000 cosas y a lo mejor nos vamos a perder. Entonces, cuando argumentamos cosas, a lo mejor poder proyectar algunas fotos, algunos videos, algunas inspecciones, y eso puede ir influyendo en el momento del desahogo de estas pruebas. Yo se los digo, no entramos a cada una de las pruebas porque sí es un poquito más complejo, pero vamos a poder ir incorporando cada una de las pruebas, irle a lo mejor dando lectura en una documental, irle dando lectura a las partes fundamentales que creemos que son lo que nos va a aportar ese documento. No vamos a darle lectura a todo el documento, pero sí podemos leer la parte fundamental que ese documento nos aporta al juicio. Si hablamos de una prueba pericial, cuando el perito expone su opinión técnica dentro de la audiencia, obviamente tenemos que ver que el perito se sujete al interrogatorio o al contrainterrogatorio que se propone. El perito puede utilizar elementos técnicos, o sea, elementos técnicos como pueden ser videos, como pueden ser fotos, para utilizarlos como apoyo para sustentar su dicho.
En las pruebas de inspección, pues el llevar al juez al lugar de los hechos para que pues él pueda percibirlo. O sea, sí podemos ir tomando puntos esenciales para ir induciendo al juez hacia lo que nosotros pretendemos justificar. Aquí hay una situación que es importante rescatar, y a veces aquí tenemos las pruebas testimoniales, aquí en este tipo de procedimientos, hablamos de la fiscalía y normalmente quieren desahogar la prueba testimonial en función a cómo se desahogan en un procedimiento adversarial en materia penal oral, y aquí no, aquí hablamos de una prueba testimonial en materia civil, y las partes podrán interrogar a los testigos y hacer un contrainterrogatorio a los mismos testigos. Y cuando hablamos de objeciones, las objeciones tienen que ser calificadas por el juez. Los interrogatorios y contrainterrogatorios deben de ser calificados por el juez. Y cuando se hace una objeción, la objeción tiene que ser también fundada, porque no puedo decir, hay objeción nomás porque objeto, o sea, como en muchas ocasiones se hacen en materia penal. O sea, tenemos que decir, ¿por qué estoy objetando X pregunta, X respuesta? Entonces, es el juez quien va a valorar todos esos puntos en materia de las pruebas. Bueno, más o menos les quise decir este punto, más o menos les quise decir este punto, ¿para qué? Para irlos integrando a un poco a una manera genérica al respecto de este procedimiento. No podemos en menos de una hora entrar a todo el desahogo del procedimiento, dar todos los tecnicismos del procedimiento, pero sí creo que era importante llevarlos un poquito en ese diagrama para poder llegar a una sentencia. Sí es importante que cada prueba las vayamos viendo cómo se integra, cómo se desahoga en este tipo de juicios. No hablamos materia civil ni hablamos materia penal. Es un juicio de extinción de dominio. Tiene que ver una diferencia grande con otras acciones civiles. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la oralidad. Aquí se privilegia la oralidad. En los juicios civiles no tenemos una cuestión de oralidad como tal, aunque pues luego podemos hablar de la audiencia de pruebas y alegatos y eso, que pudieran ser oral, bueno, pero en realidad aquí se privilegia la oralidad, ¿sí? Estos son los puntos fundamentales de este hecho. Por ahí me permití más o menos ponerles un caso práctico que se llevó a cabo en la Ciudad de México. No es un caso de aquí del estado de Jalisco. No sé si, Josué, nos pudieras ayudar con las diapositivas. Claro que sí, un segundo y ahorita. Este caso práctico que les comento, tiene que ver con un hecho ilícito de secuestro. Se los voy comentando. Es un hecho ilícito de secuestro y el bien que es materia de extinción de dominio es un inmueble que en realidad es ejidal y se dio en arrendamiento. Un inmueble de 2 plantas. El arrendamiento se establece que la planta alta es la que se da en arrendamiento. Y parte fundamental de este caso práctico tiene que ver con que la parte demandada alega la buena fe. Es mucho más adelante, José, no sé si están en la misma... No, ¿sabes qué va a estar en otra diapositiva? Sí, creo que es en el otro archivo. Se llama etapas del juicio oral.
de extinción de dominio. Entonces, se alega la buena fe por parte del arrendador y que es el propietario o poseedor de esos derechos ejidales respecto de ese inmueble. Bien, solo tengo estas diapositivas. No sé si se encuentra el material en las mismas o... Te lo estoy pasando ahorita. Ah, ok, perfecto, gracias. Ok, bueno. Entonces, les hablo que esto es un caso real llevado a cabo en la Ciudad de México. ¿Cómo se plantea la demanda y qué es lo que se pretende? El planteamiento de la acción que realiza la Fiscalía en la Ciudad de México es en fundamento de la extinción de dominio en el hecho ilícito del secuestro. Ojo, el objeto de extinción de dominio, porque se los digo, ¿cuál es el hecho ilícito? Tenemos que precisar cuál es el objeto, materia de extinción de dominio, y si hablamos de un inmueble que fue el instrumento de ese hecho ilícito, que ese inmueble es de origen ejidal y que está plenamente identificado. Se ofrecieron diferentes tipos de prueba. Se los decía, no hay que perder de vista que hablamos de un inmueble de 2 plantas. La planta alta es la que se dio en arrendamiento. Entonces se ofrecen diferentes elementos de prueba para justificar la existencia de ese hecho ilícito y para acreditar ese nexo causal entre el bien y el hecho ilícito, porque es una de las cosas que tenemos que justificar. Uno de los elementos de la acción es para justificar ese hecho causal. ¿Y qué es lo que se busca? Acreditar que entre el bien y el hecho ilícito hubo esa conexión. Entonces, ¿cuál es esa conexión? Pues es donde se encontró y se tuvo detenido a quien se privó de la libertad. Se justificó que quien estuvo privado de la libertad, un poquito más adelante, un poquito más, bueno, si quieres un poquito más atrás, ahí. Okay. Estaba exponiendo más o menos el caso práctico: secuestro, hecho ilícito secuestro, materia de extinción de dominio, bien ejidal, inmueble dado en arrendamiento, alega buena fe el demandado. Siguiente, por favor. Esas son fotos que fueron tomadas ahí en una inspección. Adelante. Como se lo decía, el planteamiento de la acción, acción de extinción de dominio, el hecho ilícito del secuestro, el objeto de extinción de dominio del bien que fue instrumento del hecho ilícito, la finca es de origen ejidal, que estaba plenamente identificada, se ofrecen los elementos probatorios para justificar la existencia de ese hecho ilícito. El nexo causal o esa liga que hay entre el bien y el hecho ilícito se justifica porque es donde estuvo privado de la libertad la víctima. Y aparte se justifica que la habitación que sirvió para mantener cautivo a la víctima estaba en la planta baja y que supuestamente en la planta alta es donde estaba dada en arrendamiento. Siguiente, por favor. Se ofrecieron diferentes elementos de prueba para justificar los hechos de los cuales tenía conocimiento del uso ilícito y que no lo hicieron del conocimiento de la autoridad, porque, ojo, cuando nosotros tenemos conocimiento de que se está llevando a cabo un ilícito en nuestro bien, pues tendríamos obligación de hacer la denuncia necesaria. ¿Para qué? Para que se pudiera estar en aptitud de
justificar esa buena fe. Entonces, se acreditó, un poquito en la anterior, todavía, Josué, por favor. Se acredita que el supuesto contrato de arrendamiento con el que se pretendía acreditar la buena fe no se había firmado, entonces, pues como tal, no se había celebrado. Entonces, se dice que había mala fe de los arrendadores y se acreditó que se incumplió con el deber de cuidado. Ayer, el presidente les habló mucho de este tema, el ser diligentes, el actuar de buena fe, y más o menos les habló sobre todo este tema. Ok, adelante, por favor. Al momento, se ordenó por parte del juez, o sea, se admitió la demanda, se ordena el emplazamiento a los demandados, a la víctima, a los terceros afectados, se hizo la publicación de dictos, se ratificaron las medidas cautelares y el aseguramiento que se había llevado a cabo y se señaló fecha para la audiencia inicial. Adelante. Se contestó la demanda, las excepciones que se plantearon fueron que los demandados argumentaban que habían arrendado el inmueble en la fecha que ocurrió el ilícito, que lo arrendaron, que arrendaron la planta alta y que desconocían el uso ilícito del bien. Siguiente, por favor. En la audiencia inicial se fijó la litis, quedó claro cuáles eran las prestaciones que estaban estableciendo. No hubo acuerdos probatorios, se tuvieron que desahogar las pruebas que ofertaron cada una de las partes, se llevó la depuración procesal, se admitieron las pruebas que se habían ofertado, se reafirmaron y se ratificaron las medidas cautelares y se señaló fecha para la audiencia principal. Siguiente. En la audiencia principal, en específico, las pruebas que se desahogaron es las confesionales de los demandados y de los afectados, la inspección judicial del inmueble. ¿Por qué era importante la inspección judicial y los videos y fotos que se tomaron en el momento del desahogo de la inspección? Porque ahí se dieron cuenta que no estuvo en la planta alta que se decía que fue la que se dio en arrendamiento, que la víctima estuvo privado de la libertad en una de las habitaciones de la planta baja. Entonces, al proyectarse las fotos y los videos donde encontraron a la víctima, más la inspección judicial que se llevó a cabo para llevar al juez y decirle, mira, dicen que estuvo en la planta alta, y ve los videos y ve las fotos que coinciden con la planta baja. Entonces, por eso te decimos que aquí percibes por tus propios sentidos cómo están las cosas. Entonces, se hicieron los alegatos y se llevó a cabo, se señaló la fecha para la lectura de la sentencia. Adelante. Entonces, ¿qué fue lo que se dictó en la sentencia? Que se acreditó el hecho ilícito por lo que fue la extinción de dominio, que era por motivo del secuestro. Se demostró que los demandados tenían conocimiento de la utilización del bien y que no hicieron la denuncia correspondiente porque solamente ellos dijeron que arrendaron la parte alta y no la parte baja, y pues ellos tenían entonces el libre acceso y la libre disposición del bien en la cuestión de la planta baja, y pues con ellos se estaba demostrando la mala fe, y se determinó y se demostró que incumplieron con ese deber de cuidado. Por lo tanto, se ordenó la extinción de dominio, pero, problema, es un bien ejidal. Los bienes ejidales tienen otra complicación y podemos dar todo un tema al respecto de los bienes ejidales y nos va a generar un problema de complicaciones. ¿Por qué? Porque no hablamos de una propiedad, y si vamos a extinguir el dominio tenemos que hablar de propiedad, y en los bienes ejidales no podemos hablar de una propiedad como tal. Entonces, ¿sí se pueden extinguir los bienes ejidales? Sí, incluso la ley lo establece con precisión que sí pueden ser motivo de extinción de dominio los bienes ejidales. Entonces,
¿a quién pertenecen los bienes ejidales? Al Estado. Y le vamos a extinguir al propio Estado los bienes ejidales. Bueno, es una contradicción, a mi parecer. Y luego la propia ley nos dice que tenemos que regresárselo al núcleo ejidal. Entonces, imagínense donde hay ejidos que se dedican por completo a la siembra de marihuana, pues extinguimos el dominio de esos ejidos y después se los vamos a regresar al núcleo ejidal. Entonces, creo que hay mucha complejidad en este tema en lo que ve a la extinción de dominio de los bienes ejidales. Pero les pongo el ejemplo de en este punto en específico, les quise poner un caso práctico más o menos para que pudiera ser un poquito más cercano el procedimiento, aunque pues, obviamente lo queremos hacer un poco rápido estas exposiciones, porque pues, nos llevaría mucho tiempo para poder abundar en cada uno de los temas. Entonces, con esto acabaríamos con este tema. Pues empezaríamos a ver la cuestión de preguntas para, si no hay alguna otra objeción o algún otro comentario. Y bueno, Héctor, maestra Janet, me parece, porque no sé si Cintia está, si podemos ir leyendo las preguntas o cómo consideran prudente. ¿Quiere que se las vayamos formulando? Pues yo aquí las puedo apreciar, no sé si tú, Héctor, quieres que las vayamos viendo. Sí, adelante. Que la primera no sé si la primera de José Lucio, que ¿cuántos juzgados conocen actualmente extinción de dominio? Son 3. Son 3 los juzgados que actualmente Jalisco tiene para conocer extinción de dominio. ¿Qué hace diferente la acción de extinción de dominio a cualquier otra acción civil? Me refiero al procedimiento, no a la susceptibilidad. Pues creo que ya lo escucharon, sobre todo es la oralidad y el tema de la diversidad de normas. Estamos hablando de un área de Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código de Procedimientos Civiles Federal, un Código Civil del Estado de Jalisco, una ley de administración de bienes en la ejecución. Creo que sí tiene muchas vertientes diferentes. Si bien es cierto, el desahogo de pruebas, como lo mencionaba Héctor, son básicamente procedimiento civil, pero sí tiene muchas vertientes diferentes, la oralidad, los plazos para contestar, los recursos, la apelación preventiva que no prevé el Código de Procedimientos de Jalisco. Creo que sí tiene muchas cuestiones diferentes. Perdón, nomás para precisar un poquito en cuanto a los juzgados que conocemos de extinción de dominio. Hay un problema que creo que se ha suscitado porque realmente no son los juzgados la competencia. Realmente ha sido una cuestión de los jueces que deben de conocer de extinción de dominio. Esa cuestión de los jueces que deben de conocer de extinción de dominio son 4 jueces. La licenciada Montserrat, que actualmente está en el juzgado sexto, civil y de extinción de dominio, la licenciada Marisa Vargas Castolo, que está actualmente como secretario de acuerdo del consejo, la licenciada Cielo, que está en el cuarto familiar auxiliar, y su servidor. Entonces, ahí creo que hay un pequeño conflicto que creo que se ha tratado vale la pena precisar. Ir justificando, pero sí es necesario precisar ese punto, porque creo que en una de las preguntas que se contestaron en un principio, se decía que si los jueces estábamos capacitados para desahogar este tipo de procedimientos, y precisamente en función a la capacitación que hemos tenido, es por lo que se hizo a los jueces especializados en esta materia, no a los juzgados. Ese es el punto que se ha ido tratando de manejar. Excelente, Héctor, y te informo que ayer me entregaron mi nombramiento donde dice jueza de extinción de dominio para que corroborar. Tienes toda la razón, es la persona, no el juzgado. Gracias. ¿Qué más dice? ¿Creen que esta ley sea inconvencional por aquello de la presunción de inocencia? Bueno, creo que ese tema ya lo abordó ayer el presidente y se lo reiteramos. La Corte ya se pronunció en ese sentido. Este es un juicio que se somete al procedimiento civil, por lo tanto,
no aplica el principio de presunción de inocencia porque no se está buscando la responsabilidad, no hay un inculpado. Estamos hablando de la extinción del dominio, de la propiedad. Entonces, el principio de presunción de inocencia no tiene cabida en el procedimiento civil, es lo que ya mencionó la Corte y lo reiteramos. Y otra precisión, de que no puede ser inconvencional por una simple razón, porque precisamente este tipo de procedimiento emana de las convenciones en las que México ha sido parte. Y si leemos el artículo 1 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, nos dice que es la ley reglamentaria o la ley secundaria del artículo 22 constitucional y de las convenciones en las que forma parte México. Ya nos hablan de la Convención de Viena, la de Palermo y la de Mérida. Así es. Y otra pregunta, ¿qué sucederá con terceros afectados? Como ya les mencionamos, León, Mora, tienen derecho a participar, tienen que venir a justificar y mostrar el tema de la buena fe, que es otro tema que podríamos desarrollar en una sola conferencia, sobre si el artículo 15 dice que se presume, pero luego dice que para la presunción hay que presentar fecha cierta, todo lo que nos comentaron ayer, la conducta diligente y prudente. Entonces, ¿qué sucede con los terceros afectados? Tienen que comparecer al juicio de extinción de dominio. Si están identificados, van a ser emplazados por el Ministerio, porque el Ministerio Público los llama dentro de la demanda. Si no están identificados o son inciertos, tendrían que estar atentos a las publicaciones que se hacen en Fiscalía y en el diario del Estado de Jalisco, el diario oficial, porque si no tiene sus datos, el Ministerio Público o alguna dependencia pública no sabe de esas personas, de esos terceros afectados. Ellos tienen que apersonarse al procedimiento de extinción de dominio a partir de la última publicación, 30 días hábiles, para que vengan a deducir sus derechos. Y importante me parece mencionar en ese apartado de los terceros afectados, ¿qué pasa si yo sí tengo un crédito? Ya hay criterios que, si bien es cierto eran de la norma anterior, me parece, a mi punto de vista, es aplicable a la presente ley vigente actualmente, es que se paga quien justificó su derecho, es decir, yo tenía un crédito, yo embargué por alimentos, yo di un crédito hipotecario, justificaste, dice el artículo 236 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ok, entonces al momento que procede la acción, se te paga, ¿sí? Entonces no es el tema de que, pues hay extinción de dominio sobre un bien hipotecado. Pues sí, pero entonces si fue ilícito y tú acreditas tu buena fe, tu fecha cierta, entonces la propia ley de extinción de dominio te dice, ok, entonces págale al acreedor. Y el resto pasa a los fondos que tiene el Estado para la reparación del daño, para la víctima, para seguridad pública, para los fines que la propia ley establece o el gobierno del Estado determina. Pero si tú tuviste un crédito y justificaste ante el juez de extinción de dominio tu derecho legítimo y con los elementos que te pide el artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entonces a la hora de la venta o de la monetización del bien, se te cubre tu adeudo. Efraín Becerra, buena tarde. Mi pregunta es si el MP diverso desacata una orden del juez respecto a la devolución de un inmueble y deriva este MP la carpeta al MP de extinción de dominio y a la fecha no ha realizado acto alguno, ya pasaron los 6 meses a que refiere, ¿puedo solicitar la devolución del inmueble mediante la audiencia de tutela de derechos? A ver, hay un desacato de una orden de un juez, ahí sí me perdí, Efraín. ¿O tú le entiendes algo, Héctor? A ver, no entendí la pregunta. No, es que no la estoy viendo yo. Ok. Pues algo dice que un desacato de una orden de juez respecto a una devolución. Ahí si es un tema de desacato, me imagino que ya es en un procedimiento penal y yo me imagino que no podría iniciarse extinción de dominio porque si ya se ordenó la devolución en el procedimiento penal, no creo, o salvo que el MP de extinción de dominio, recuerden que hace toda una investigación, o sea, no son ocurrencias. Entonces, bajo la información cruzada que hace en la UIF o en Hacienda o en Registro Público de la Propiedad, determina que sí tiene un enlace, es cosa diferente. A ver, por lo que quiero entender, hablamos de que si hubo un desacato a un juez, si es del orden penal, acuérdense que hablamos de extinción de dominio y cuestión penal, son totalmente acciones distintas. Puede ser que haya una acción de extinción de dominio procedente y que sea absuelto en la cuestión penal, o sea, que no haya un delito.
¿sí? Puede haber un hecho ilícito por el cual se pueda extinguir el dominio de un bien, aunque no haya una acción penal. O sea, tenemos que ver esos puntos. ¿Por qué? Porque si a lo mejor hubo un desacato allá a que no se entregaron bien, bueno, tendríamos que ver muchas circunstancias, porque incluso el fiscal de extinción de dominio es muy diferente al fiscal que está llevando el proceso penal. Entonces, son acciones totalmente diferentes. No entendí muy bien la pregunta, pero sí creo que son acciones totalmente diferentes. Ya me perdí. Creo que es el del desistimiento. Puede haber desistimiento de la acción por parte del Ministerio Público y de llevarse a cabo, ¿no sería contradictorio el actuar del Ministerio Público? Ya quedamos que sí. Es que a lo mejor se me pasó ese dato, pero el artículo 190 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y creo que sí lo mencionó Héctor, antes del ejercicio de la acción hay una audiencia, hay un citatorio por parte del Ministerio Público de Extinción de Dominio, por lo menos así lo prevé la ley. Una vez que tiene todos los elementos para ejecutar la acción, el MP te cita y te da un plazo de 10 días para que le justifiques la legitimación de la propiedad. Entonces, podría pasar que no se judicialice este tema, que en esa audiencia y ese plazo de 10 días que te dio el Ministerio Público le justificaste y entonces no se ejercita la acción, o a lo mejor ya la presentó y entonces puede desistir con acuerdo de un acuerdo que le permite el superior, o sea, fiscalía o fiscal general, ¿no? No es una decisión de mutuo propio del fiscal que está, o el Ministerio Público que presentó la demanda, necesita una autorización de su superior. ¿Qué medidas idóneas pueden tomar los particulares para evitar verse involucrados involuntariamente en un proceso penal que los lleve a un juicio de extinción de dominio en un inmueble cuando se dedica a arrendar? A ver, Héctor, ¿me ayudas con esa? A ver, ¿me la repites, por favor? Porque no alcancé. Sí. ¿Qué medidas pueden tomar los particulares para evitar verse involucrados involuntariamente en un proceso penal que los lleve a un juicio de extinción de dominio de un inmueble cuando se dedica a arrendar? Miren, bueno, yo creo que ayer el presidente habló mucho sobre los puntos de buena fe, y yo creo que ese es el punto fundamental en el cual podemos resolver nuestros problemas. La cuestión de la extinción de dominio no va enfocada a ver cómo le quito los inmuebles a la sociedad, no va enfocada ahí. Es a pegarle a la delincuencia organizada, es a pegarle en la cartera a la delincuencia organizada, no a los particulares, no tiene esa intención. La intención es cómo pegarle a la cartera a la delincuencia organizada, cómo ir frenando ese poder adquisitivo de la delincuencia organizada. Entonces, la extinción de dominio tiene mucho que ver con la buena fe de la sociedad. Si nosotros actuamos de buena fe, vamos a poder evitar mucho este tipo de cosas. Pero se habla de una buena fe calificada. No nomás es una buena fe porque, no, pues ignoré y pues ya. O sea, no. Y yo les he puesto muchas veces el ejemplo. O sea, si alguien invita a salir a mi hija, pues voy a ver quién es, cómo se llama, de dónde es, en qué trabajo. De todo modo no la voy a dejar salir, pero ya no investigué, ¿sí? Entonces, es igual cuando se trata de un bien de nuestra propiedad. Pues, ¿a quién se lo voy a poner a su disposición? Pues tengo que ver quién es, cómo se llama, en qué trabaja, o sea, todo lo que tengo que hacer para justificar que sí le puedo entregar un bien a alguien. Entonces, yo les decía que es muy sencillo. A lo mejor, pues si voy ante notario, pues está bien. Sí, pero si hago un contrato de arrendamiento, en un contrato de arrendamiento yo pido una carta de policía para justificar que que no tienes antecedentes penales, me estás justificando que te dedicas a trabajar a lo mejor en Coppel, o sea, y me estás exhibiendo tu nómina, y esos datos yo los agrego a mi contrato, de alguna manera estoy viendo cómo actuamos, cómo estoy actuando de buena fe, estoy tratando de darle certeza a los hechos que estoy celebrando. Entonces creo que es una forma, creo que ayer el presidente platicó mucho al respecto de esto, pero es una forma de ir justificando esa buena fe calificada. Y ahora, con la con la acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte, creo que complica más el trabajo para la Fiscalía
para ir en contra de estos bienes, ¿sí? Le va a costar mucho más trabajo a la Fiscalía poder hacer esta ejercicio, esta acción, pero eso no quiere decir que no se pueda llevar a cabo. Pero yo creo que siempre tenemos que actuar con esa buena fe calificada, ¿sí? Eso es uno de los puntos que pudiéramos abonar. Les digo, hay mucho material sobre lo cual podemos platicar, pero hay muy poco tiempo para hacerlo. Sí, por ahí Juan Manuel preguntaba sobre pruebas en la etapa de alegatos o, bueno, a lo mejor la figura de la prueba superveniente no la abordamos, pero efectivamente hay cuestiones o se prevé la figura de la prueba superveniente que se puede incorporar a juicio. Entonces, si dentro de tu procedimiento te surge una prueba superveniente, nada más la regla, ya sabes, 3 días siguientes a que tienes acceso a ella, la incorporas al juicio, el juez la califica y determina, ¿no? Ahora sí que a mí no me resta más que agradecer. Me confirieron esta tarea tan bonita de dar las gracias. Siempre dicen que es de bien nacidos ser agradecidos y yo en lo personal les quiero dar las gracias porque aceptaron esta invitación y al maestro Luis Albino, como siempre, que nos apoya en la difusión hacia todos los jueces, en todos sus grupos y tanto a ti, Cielo Verdín, como al maestro Héctor Núñez Alfaro, pues a todos siempre agradecidos por este curso que fue ráfaga de 3 sesiones, un poco cansado también, extenuante. Sabemos que el maestro Héctor también tenía visita y bueno, también la posibilidad que nos diste, Cielo, de entablar conversación y tan buena con este maestro español, que la verdad fue un agasajo. Y bueno, pues a todos agradecer, como siempre, el que estén aquí conectados. Mucha gente, 254 personas que desde que se abre la liga están aquí y luego toda la gente que lo sigue a través de redes sociales. La verdad es que estamos muy contentos por este curso y pues invitados a continuar en esta difusión de la extinción de dominio, porque pues seguramente va a haber muchísima gente que le van a hacer nuevamente también este interés, los que no alcanzaron y demás. Bien. No nos queda más que dar las gracias, que tengan una buena tarde y Gracias, pues, Luis, gracias, Josué, gracias. Gracias a Al ustedes. contrario, muchas gracias por la oportunidad de exponer este tema que es muy interesante y que, bueno, en lo personal nos apasiona. Sí. se nota y se nota. Y gracias también a Josué, que es una hormiguita que trabaja y brinca de un curso a otro, todos lo van a ver al pobre. No queremos que se nos vaya, ojalá y que se quiera quedar aquí con nosotros en la Escuela Judicial. Muchas gracias, Josué. Claro que Sí, sí. gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Igualmente. Maestro Luis Albino, buena tarde. Gusto en saludar. Gracias, maestra, Hasta por pronto. saludarla. Héctor, Cielo, saludo. Gracias, Luis. Luego. Buenas tardes. Hasta luego.